Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Gracias por venir a estas jornadas y este panel con este día. Muchas gracias a los expositores también por participar. Vamos a arrancar el panel de el imperialismo hoy dentro de las jornadas Argentina 2050. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, seguir las páginas de las jornadas, donde vamos a ir subiendo después material, videos, etc. El panel El Imperialismo Hoy va a tener como expositores a Claudio Katz, economista, doctor en geografía, profesor asociado regular de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de CONICET, a Pablo Pozzi, doctor en historia, que fue profesor titular regular y es profesor consulto, docente de posgrado e investigador de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y jubilado. Y Fabián Arari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Luis, entre otras, militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. Vamos a dar lugar a los expositores que van a exponer, después abrimos el espacio para la intervención y las preguntas del público y luego una ronda de respuestas. Según como vengamos con los tiempos, habrá una o dos rondas de preguntas. Bueno, muy bien. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece que tenemos tres temas aquí, ¿no? En esta parte. Empecemos por el imperialismo en sí, que por un lado es el uso de la violencia por parte de una potencia para obtener ventajas sobre sus rivales, especialmente en la periferia, y por otra parte el imperialismo es el principal instrumento internacional del capitalismo para doblegar las rebeliones populares. Yo creo que estos dos sentidos del imperialismo estuvieron siempre presentes en todas las fases históricas. En el colonialismo había rivalidades entre potencias y opresiones de pueblos. En la era clásica del imperialismo, en la primera mitad del siglo XX, hubo dos guerras mundiales entre potencias por el dominio del mercado mundial y al mismo tiempo hubo operativos sangrientos contra las revoluciones socialistas de esas décadas. Pero en la segunda mitad del siglo XX, en mi opinión, decreció el primer elemento, la rivalidad entre potencias occidentales, y comenzó a ser predominante la acción conjunta de las potencias contra el peligro de las rebeliones, de las revueltas, en ese momento de la amenaza socialista. Y yo creo que la conversión del imperialismo clásico en un sistema imperial que se produjo en ese periodo, se produjo en esa segunda mitad del siglo XX, perdura hasta la actualidad. En mi opinión, en el siglo XXI, la prioridad del sistema imperial es asegurar la continuidad del capitalismo y el predominio del capitalismo occidental sobre el conjunto del sistema. Ese es el eje de lo que ha pasado a ser un sistema definitivamente imperial y no una variedad de un conjunto de potencias imperiales. Ese sistema imperial está nítidamente bajo el comando de Estados Unidos, de eso no cabe ninguna duda, pero opera esa conducción de Estados Unidos, del Pentágono, de la OTAN, en estrecha asociación con los socios de Europa, con lo que muchos denominan el alter imperialismo europeo, y con los socios de Asia, de Medio Oriente, que algunos denominan correctamente coimperialismos, Australia, Israel. Por esa razón, en esta configuración, las rivalidades económicas dentro del sistema imperial son acotadas. Hay tensiones monetarias, hay tensiones comerciales, pero nunca un choque bélico dentro de la OTAN. Este es el gran cambio respecto al pasado. Es inimaginable un conflicto bélico entre Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Yo creo que las presiones militares de este sistema imperial son contra las potencias situadas
fuera del sistema imperial. Y esencialmente aquí los objetivos son dos. El primer objetivo es neutralizar a Rusia. El gran objetivo estratégico de Estados Unidos ha sido esto, por eso expandieron los misiles con la OTAN en la frontera de Rusia, por eso crearon la trampa de Ucrania, que Putin finalmente convalidó con una ocupación militar aventurera y irresponsable. El primer blanco es Rusia, el segundo blanco es China, y China es un blanco especialmente importante por su arrolladora expansión económica que socava velozmente la vieja supremacía económica de Estados Unidos. Yo creo que el dato central de las últimas 2 décadas es justamente la impotencia de Estados Unidos como conductor del sistema imperial. Esa impotencia se ha verificado desde el momento que colapsó la Unión Soviética. Cuando colapsó la URSS, Estados Unidos tenía el campo abierto para convertirse en la única superpotencia del planeta, pero se embarcó en una serie de guerras fallidas y en lugar de forjar un mundo unipolar, terminó afectado por el actual contexto multipolar. Y este fracaso de Estados Unidos obedece al deterioro económico estructural en el plano de la productividad, en el plano de la competitividad, que Estados Unidos intenta compensar con mayor belicismo. Y ahí está la gran contradicción de Estados Unidos actuando. Intenta compensar su deterioro económico con una hiperextensión militar, y cuanto mayor es el gigantismo militar, más afianza la retracción productiva y más socava su propio liderazgo al frente del sistema imperial. Por lo tanto, en esta primera parte, yo plantearía estas 3 conclusiones. El sistema imperial actual difiere del imperialismo clásico, cualitativamente. Hay justamente una diferencia cualitativa entre Estados Unidos y sus rivales principales. Hay una diferencia cualitativa entre el centro del sistema imperial, que es Estados Unidos, y lo que podríamos denominar un imperio en gestación, un imperio no hegemónico en gestación como es Rusia, y una potencia expansiva en el plano económico, pero que no actúa con un signo imperial como es China. Hay una diferencia cualitativa, por lo tanto, entre Estados Unidos, Rusia y China, pero el imperialismo continúa siendo un problema clave de la época contemporánea por la continuada gravitación de la fuerza y de la coerción en las relaciones internacionales, que no están sujetos a ningún principio de mera diplomacia, de meras disputas de hegemonía en el terreno de la ideología. El sistema imperial existe, es un sistema coercitivo y cuya función es garantizar la continuidad del capitalismo en la época actual, no confrontando como en el pasado con revoluciones del alcance que había en el pasado, pero sí con rebeliones populares, utilizando sobre todo la carta de la guerra entre pueblos como forma de afianzar esta permanencia de un sistema capitalista opresivo sostenido por una estructura imperial comandada por Estados Unidos. El segundo tema es qué lugar ocupa Argentina en este contexto, en este escenario que esbocé de manera telegráfica. ¿Dónde está Argentina en este sistema imperial de potencia de distinto tipo, con una al mando, con otra hostigada, con otra que progresa económicamente y socava al viejo conductor económico? ¿Dónde está Argentina ahí? Bueno, en mi opinión, Argentina está en el mismo lugar que el resto de los países latinoamericanos, que son países oprimidos políticamente o confiscados económicamente por las grandes potencias. En el plano económico, ese lugar
de confiscado, no de confiscador, se verifica en que Argentina, como los países latinoamericanos, transfieren valor al exterior, drenan recursos, son economías dependientes. En el plano político son países subordinados, tienen recortada su soberanía, sobre todo en América Latina, porque Estados Unidos cimentó su predominio mundial en el control de América Latina a través de 2 siglos de la doctrina Monroe. Y en la actualidad, esta crisis de Estados Unidos a nivel mundial, esta potencia económica que retrocede y que compensa retroceso económico con acción bélica, también se manifiesta en América Latina. Hay una crisis de la dominación estadounidense en América Latina que en las últimas 2 décadas ha sido desafiada en forma asombrosa por la expansión de China. En la historia de la región, nunca en 2 décadas una potencia desafió tan audaz, asombrosa y velozmente al dominador central como ha sido China en este último periodo. Y Estados Unidos improvisa respuestas que son todas inferiores al ALCA frente al veloz avance de la ruta de la seda. También aquí busca contrarrestar el deterioro económico con presión geopolítica, con el peso de la OEA, con bases militares, con la guerra contra las drogas, con campañas contra el terrorismo, con alineamiento de los países en una crítica común a Rusia. Pero Estados Unidos afronta un escenario muy complejo también en América Latina, porque esta es una región muy convulsiva, de oleadas recurrentes de luchas populares que en los últimos años contuvieron la restauración conservadora, recrearon escenarios progresistas, disputan contra la ultraderecha. Y bueno, Argentina está localizada en este marco latinoamericano, quizás con algunas singularidades. Argentina nunca estuvo en el escalón más bajo. Argentina no es Haití, no es Guatemala, es un exportador de alimentos, es quizás una semiperiferia como México y Brasil. Argentina nunca fue una colonia o una semicolonia, es un país que pesa en las relaciones de la región con su diplomacia tradicional, pero tiene recortada su soberanía política, como lo demuestra la descarada intervención, por ejemplo, del embajador Stanley en toda la agenda casi central del país. Por lo tanto, voy al tercer tema. Yo creo que un proyecto a futuro de Argentina solo puede ser concebido en conexión directa con América Latina. Argentina, localizada en ese sistema imperial, en el universo latinoamericano dependiente, solo puede imaginar una política a futuro si transita junto a América Latina con iniciativas políticas de integración regional, la CELAC versus la OEA, UNASUR versus el Grupo de Río, si avanza en la conquista de la soberanía económica regional, especialmente alimenticia, energética, monetaria y financiera, superando la timidez y la cobardía del progresismo actual, con proyectos populares radicales de unidad popular latinoamericana y con iniciativas prácticas que permitan avanzar concretamente en esa integración latinoamericana en el plano de las vacunas, empresas regionales del litio, de energía, monedas comunes, con estrategias geopolíticas comunes de resistencia a Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, pero de negociación en bloque con China para revertir el carácter adverso que tienen los convenios de libre comercio que se suscriben actualmente con China. Y yo creo que en una estrategia de este tipo, que prioriza el rol de Argentina junto a Latinoamérica en la batalla por la integración económica y la soberanía política, hay 3 prioridades clave para la Argentina. La primera prioridad
es por la magnitud del retroceso económico, por el alcance de la degradación social. La primera prioridad es revertir el modelo social regresivo de las últimas décadas con políticas inmediatas de mejora del nivel de vida popular. La segunda prioridad de la Argentina en esta estrategia es frente al monumental endeudamiento externo que impide cualquier política alternativa, anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y tercero, frente a la revalorización de nuestros recursos naturales, es indispensable frenar la primarización, el extractivismo, el deterioro industrial con un manejo estatal de los bienes comunes. Por lo tanto, concluyo con esto. Yo creo que para retomar lo que vi que es el hilo conductor de estas jornadas, un proyecto a futuro de largo plazo para el año 2050 de la Argentina, bueno, yo creo que no se puede pensar ese largo plazo divorciado de un proyecto socialista. Y no se lo puede pensar porque si uno es realista, debe imaginar que es muy dudosa la supervivencia eterna de un sistema capitalista asentado en la guerra, en la devastación ambiental, en la degradación social. Yo creo que este sistema capitalista, más temprano que tarde, volverá a ser desafiado por rebeliones, por revoluciones, y por lo tanto va a reabrir el camino de Argentina 2050, va a reabrir la batalla por una sociedad igualitaria que igualmente en cualquier escenario solo emergerá como resultado de una larga transición. El socialismo no es algo que va a irrumpir abruptamente, es algo que se va a ir construyendo en el largo plazo de los 2050. Y en esa estrategia hay dos pilares ordenadoras de un proyecto de este tipo. En el plano regional, ya lo mencioné, un proyecto socialista será apuntalado por la unidad popular en América Latina y a escala global va a ser cimentado por un escenario de pluripolaridad, con conquistas sociales, con protagonismo popular, no la mera multipolaridad de tensiones geopolíticas entre bloques regresivos y bloques progresistas, sino una pluripolaridad basada en la acción popular, basada en las conquistas de los movimientos sociales. Bueno, y en esa dinámica sí, creo que podemos ubicar a la Argentina, y en esa dinámica sí podemos imaginar la construcción de una sociedad próspera, crecientemente igualitaria, regida por principios de democracia real, y ese horizonte lo vamos a construir con militancia, con lucha, y lo vamos a construir también con encuentros de este tipo, aprovechando reuniones de este tipo para intercambiar ideas, intercambiar opiniones y batallar todos juntos por ese futuro de igualdad, de justicia que todos nosotros queremos y ambicionamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Claudio y a Pablo otra vez por estar acá. Bueno, tengo poco tiempo, voy a ser breve. Primera cuestión interesante. Esto se plantea el problema del imperialismo. Hay mucho para discutir. Yo espero que haya algunas preguntas. Simplemente decir esto, y sobre todo por lo que dijo Claudio, no hay que confundir imperio con imperialismo. Son cosas diferentes. Imperios ha habido, primero, en realidad imperio no dice nada, perdón, imperio no dice nada. O sea, ha habido imperios esclavistas, imperios feudales, el imperio del Tahuantinsuyo, es decir, el imperio no me dice nada de la forma social. El imperio es por decirlo así, un régimen político, es decir, una forma de gobernar un territorio, pero no habla de la clase social que, digamos, lleva adelante eso, ni el sistema social y las relaciones sociales que llevan adelante eso. El término imperialismo uno lo mantiene porque Lenin en algún momento lo dijo, quedó como palabra y es una especie de categoría histórica que uno la deja para un fenómeno que en realidad no es estrictamente el que vio Lenin. Hay un artículo de Claudio criticando a Lenin en ese sentido, como del imperialismo como exportación de capital. Yo creo que es correcto.
Es decir, si todo país que exporta capital es imperialista, bueno, digamos, la Argentina es imperialista porque exporta capital. Es decir, tomando ese criterio, por decirlo así, trotskista. Imperialismo es una estrategia política de los capitales más concentrados a nivel mundial que tiene que ver sí con un elemento no económico, no con una relación económica, sino con una estrategia política, que tiene que ver justamente con el uso de la política, y acá no es simplemente la política directamente militar, porque entre la presión política y las tropas en el suelo hay una distancia, pero eso no significa que no haya un tipo de coacción. Entonces, es la política destinada a defender esos capitales y obviamente a conseguir ventajas políticas, ¿sí? O sea, ventajas económicas por la vía política para esos capitales. Eso, digamos, es el imperialismo. La discusión acá, yo no sé si en este punto va a haber mucha discusión, puede haberla, digo, pero me parece que acá la discusión es, ¿hay un espacio para un desarrollo socialista de algún país del mundo? Estamos hablando de la Argentina, pero obviamente estamos pensando en qué mundo aparece eso. Porque uno dice, mira, estamos en un sistema imperial, digamos, hay una sola potencia, domina todo, por lo tanto, hay muy poca posibilidad de hacer algo. Dos, estamos en un imperio, hay una potencia. También imperio implica un solo Estado. En términos estrictos, imperio implica un Estado. Después uno puede hacer todas las volteretas que quiera, ¿no? Pero digamos, es decir, hay un Estado, hay una sola clase dominante, por lo tanto, todos contra ella. Dicho de otra forma, todo lo que sea contra Estados Unidos es revolucionario. Por lo tanto, China sería parte de una alianza revolucionaria, porque como hay un solo Estado, hay una sola clase dominante, todo lo de afuera no es clase dominante, no es parte del Estado, no es parte del imperio. Y en eso se ubica, si no me equivoco, casi el 70% del llamado progresismo argentino, incluyendo todas las variantes de izquierda. Bien, entonces esa es la gran pregunta. ¿En qué marco se puede construir una Argentina? ¿Cuáles son las alianzas? Y ahí me parece que la discusión recae en dos partes. Una, que también estoy de acuerdo con Claudio y con Pablo. Pablo había escrito un libro que se llama La decadencia, no me acuerdo exactamente el título, me acuerdo de la decadencia, no sé, la decadencia de Estados Unidos, o la decadencia del... Me acuerdo de la palabra decadencia. Y en el libro planteaba, es muy interesante esta palabrita, porque claro, Pablo no planteaba de que ya está, se cayó Estados Unidos y se acabó. No, lo que decía es, hay una tendencia, es decir, estábamos en un punto el más alto posible, desde ese punto empezamos a bajar. Y por lo tanto, eso se llama decadencia, ¿no? Es decir, no es que, no sé si alguien te habrá criticado, te habrá dicho, eso significa que Estados Unidos y demás. Bueno, no, significa eso. Y en ese punto, yo pensaba, como no quiero ponerme académico, no voy a citar a Fernand Braudel. Voy a ser un poco más pedestre, voy a hablar del ciclo de la vida. Es decir, uno en la vida tiene varios tiempos que se van superponiendo. El tiempo largo, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. El tiempo mediano, que son, digamos, los pequeños proyectos o situaciones de largo plazo, un trabajo, un matrimonio, un lugar de residencia, que aparecen en el medio de esos procesos largos. Y después está el tiempo corto, hoy, ahora, acá, ¿qué hago? ¿No? Eso también aparece en la historia. Si uno tiene el gran tiempo, lo que llamaríamos los modos de producción, la sociedad, las relaciones sociales, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. El tiempo medio, que es básicamente cuáles son uno llamaría la geopolítica, las potencias hegemónicas, las tendencias más generales,
Y después la coyuntura. Y yo creo que lo que estamos asistiendo es un cambio en el tiempo medio, en principio. Es decir, pasamos de un mundo donde hay una hegemonía norteamericana y un mundo, por decirlo así, bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, a un mundo que en una, como decía bien Claudio, en una coyuntura muy corta, de unos 20 años de unipolaridad norteamericana, que después podemos discutir por qué se cae esa unipolaridad, si es por las guerras o por otra cosa, o las guerras son expresión. No importa ahora. Entramos en un mundo, en parte, como dice Claudio, multipolar. Ahora, si es un mundo multipolar, no es un imperio. Y toda la cuestión entonces es discutir si, como país socialista, pensando en esto, digo esto porque mucha gente va a decir, bueno, pero antes de eso hay que llegar al socialismo. Sí, está bien, estamos de acuerdo. En esta mesa trabajamos eso, en otras mesas trabajamos la industria, la economía, ¿sí? Pero obviamente la política exterior tiene que ser un reflejo de la política interior. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacer una alianza con Estados Unidos? Bueno, queda claro que es difícil. ¿Tenemos que hacer una alianza con China? Después de que esa es la discusión en un punto. Y ahí está la cuestión. ¿China es un país imperialista o no? Bueno, en términos estrictos, China es la segunda economía mundial. China ejerce, tiene endeudados a varios países. En términos militares, es la potencia que más ha crecido en términos militares. Es decir, no es la primera potencia militar, es la tercera potencia militar, está detrás de Rusia, pero es la que más ha crecido. Doy un ejemplo. En los últimos años, China aumentó un 50% su capacidad de agresión nuclear, o sea, sus ojivas nucleares. Eso no lo hizo ningún país. De hecho, China pasó en los últimos 10 años de ser un comprador neto casi de armamento sofisticado, porque China siempre exportó cuchillos y armas de tipo Taser, esas tipo armas electrónicas, pero en los últimos 10 años pasó de ser un importador neto de armamento militar, por ejemplo, aviones. Por ejemplo, hasta hace unos años, hasta hace 5 años, China, hasta 2015, estamos que es en el 2020, bueno, hasta 2015, China importaba motores de aviones, exportaba motores de aviones e importaba aviones. Ahora directamente produce todos los aviones. ¿Sí? Es decir, va creciendo su poder militar. Es un país netamente capitalista, no hace falta que lo discutamos acá. Pero además es un país que interviene militarmente. En primer lugar, no sé si está ahí está. Ahí lo que tienen es el collar del Pacífico. Son las bases militares de China. Yo digo esto porque mucha gente dice, no, China no tiene bases militares, no interviene en el exterior. Bueno, claro, obviamente, si nosotros pensamos América Latina y no mucho más allá, y bien, tiene una base militar en Neuquén, que aparece como base aeroespacial, pero tiene inmunidad soberana y tiene la capacidad de intervenir comunicaciones internacionales y encriptar la información que manda China. Si eso no es... Obviamente uno puede elegir creerle o no creerle a las autoridades argentinas de China, sobre todo a la China, pero digamos, eso tiene un elemento que expresamente queda muy claro que el uso de observación de satélites puede tener fines civiles y fines militares, según el tratado. Bueno, esas son las bases militares que tiene, que se llama el collar de perlas, y que tiene fundamentalmente el objetivo de amenazar a India, que es otra de las economías que aparecen desarrollándose a nivel mundial. Intervino, de 2015 a 2019, inauguró bases en Neuquén, Djibouti, Tayikistán, Camboya y en las Islas Woody. Está
interviniendo en los conflictos militares, ya sea enviando tropas, como el caso de la India, donde ya hubo enfrentamientos, como en forma indirecta, en el Mar del Sur, en la India, en Taiwán, en Siria, en Yemen, en Afganistán y en Venezuela, donde ya mandó, hizo un primer contingente de 120 militares la década pasada. Eso no sabemos, esa información está encriptada, pero sí, ya se firmó un tratado por lo cual los oficiales chinos hacen operaciones, ya hicieron operaciones militares en Venezuela, eso queda claro, se hicieron operaciones conjuntas con Rusia, pero oficiales chinos, organizando el ejército venezolano. Y después, en Siria, en 2018, 3.500 soldados chinos. Hay un personaje poco conocido, se llama Wang Zhoufei, que es, una especie de McNamara chino, ¿no? Es una persona que aparece en fotos en varios conflictos militares como una especie de General Patton, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? China es una potencia imperialista, obviamente no todavía con el poder de Estados Unidos. Pero eso no significa que no lo sea. Katz dijo, nunca nadie se enfrentó a sí, Alemania. Alemania se enfrentó 2 veces a las potencias hegemónicas y provocó 2 guerras mundiales. Alemania no era la principal potencia, era una potencia pero no la principal. Y enfrentó en su momento, en 1914, a la hegemonía británica y en 1939 a la hegemonía norteamericana. Así le fue. Pero lo que quiero decir es, no toda persona que está contra Norteamérica es un revolucionario. No toda persona que está contra Norteamérica tiene algo para darnos. Ojo con eso. ¿Cuál es el proyecto que tiene China para América Latina? Convertirlo en un productor de materias primas. Eso ya lo dijeron acá 2 veces, pero lo vuelvo a reiterar. Ya lo dijo Aldo Ferrer. Que una alianza con China no conviene. Porque las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos frente a las de China son más industriales. Quiero decir, América Latina exporta más productos industriales a Estados Unidos que lo que exporta China. De China exportamos, por ejemplo, los gazebos que están ahí, que además vinieron fallados, ¿no? Hasta gazebo no se exporta. ¿Para qué nos quieren? Bueno, para criar chanchos. China tiene un problema importante con la producción porcina y empieza a terciarizar ese tipo de cosas. No solamente nos compra soja, aceite de soja y todo eso, sino que ahora se firmaron una serie de convenios para que la Argentina haga eso. ¿Y eso qué significa? Eso significa mano de obra muy degradada e implica la desaparición de toda la industria argentina. La alianza con China significa eso. ¿Y vos querés alianza con Estados Unidos? No. Otra vez, la política exterior es un reflejo del interior. ¿Qué queremos para el interior? Un país industrial. Una industria creada por el Estado. Bueno, esto en otro país no quiero ahondar mucho, pero básicamente un Estado productor, un Estado que produzca industria con alto componente tecnológico y que exporte. Entonces, ¿con quién nos vamos a relacionar? Con todos los que nos compren. Si nos compra Latinoamérica, haremos trato con Latinoamérica. Si nos compra África, haremos trato con África. La integración latinoamericana está muy bien, pero el problema acá es qué contenido. Uno puede integrarse con un Brasil socialista, con una Uruguay socialista. Uno puede tratar de alentar el desarrollo de un proyecto socialista en otro lugar. Pero yo soy un país socialista. Lo más probable, si hay un tipo de relación que puedo tener con Brasil, es comercial. Ahora, también puede ser que Brasil me venga a invadir. Se va a tener una relación de enfrentamiento. Es decir, la relación de una sociedad socialista con América Latina y es una sociedad, una asociación que viene, por un lado, hay un elemento comercial y el otro lado estará dictado por el conflicto político, si es que existe, al cual nosotros no vamos a llamar.
Nosotros no tenemos una política suicida. Vamos a exportar la revolución y lo más probable es que nos terminen exportando la contrarrevolución. Pero, digamos, lo que digo es, la política exterior tiene que ser lo más pragmática posible en un sentido de desarrollo de esa Argentina que queremos. Una Argentina industrial con exportación de alto componente tecnológico que crea una mano de obra altamente calificada que por lo tanto pague salarios altos y por lo tanto exija una educación de calidad. Es decir, una productividad muy alta y un bienestar muy alto, porque sin esa productividad muy alta no hay forma de tener bienestar. La integración latinoamericana puede ser la integración de los países que producen materias primas. Otra vez, no solamente la integración latinoamericana no nos dice nada del contenido social, tampoco nos dice nada del contenido técnico. O sea, más que una latinoamericana integrada, yo quiero por lo menos una Argentina, que es lo que puedo manejar, industrial, con bienestar para todos. Quedó mucha cosa por decir, pero bueno, tenemos que pasar el micrófono. Bueno, gracias por la invitación. A ver, yo tengo múltiples problemas. Mi principal problema en esta mesa es que soy historiador y que la temática esta da para hablar, pero larguísimo y tendido, si no es para hacer un seminario al respecto. A ver, primero todo, imperialismo, ¿qué es? Definiciones, bim, bum, bam, toda la cosa. Una cosa es el colonialismo y otra cosa es el imperialismo. A ver, queda absolutamente claro. Está bien, Inglaterra en el siglo XIX no era imperialista, era colonialista. Eso no lo digo yo, esa es una discusión que empieza a partir de 1900, comenzando con Hobson, y continúa realmente hasta la década del 70. Nosotros conocemos en general la parte del debate que hacen los marxistas de la Segunda Internacional. Lenin, Rosa Luxemburgo, Kautsky, etcétera, 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 etcétera. En general no conocemos los liberales que participan de ese debate, empezando con Joseph Schumpeter. Muy poca gente ha leído a Hobson, que es el que inventa el término imperialismo. Todos nos olvidamos el día de hoy de que los chinos hablaban de imperialismo soviético en un momento dado y que Mao había incorporado una categoría que era la burguesía compradora. ¿A qué nos referimos en esto? Y la verdad que si lo que dijo Fabián, que dijo Claudio, fue así, Claudio tiene que volver a leer a Lenin. Así de simple. Lenin no dijo que era un problema de exportación de capitales, dijo que a todas las otras características que tenían que ver con el imperialismo se agregaban 5. Desde la oligarquía financiera, el surgimiento de los monopolios, la exportación de capitales. Pero la característica central del imperialismo era el control indirecto de otras economías en función de la propia. Eso es lo que hacía la exportación de capitales para controlar ciertos sectores. Comprabas en función de lo tuyo. Esto se modifica con Baran y Suisi, dos marxistas en la década del 50, que dicen el problema no es la exportación, es el flujo de capitales, los que van y vienen. Esto además implicaba otra cosa más. No hay una cuestión, a pesar de mis amigos nacionalistas, de un problema de que sean extranjeros que vienen, que son malos, horribles y qué sé yo, y tiene un problema de gen imperialista en su existencia. Porque no hay imperialismo sin un sector de la burguesía que se beneficie de eso. A ver, para que quede claro, hay montones de argentinos, empresarios y no empresarios, que colaboran y disfrutan del imperialismo. Lo fue y lo es. Tuvimos un vicepresidente argentino que dijo que la Argentina era la joya más preciada en la corona británica y éramos un país supuestamente independiente. Lenin dijo que la Argentina era una semicolonia, categoría inexistente hasta ese momento, pero daba pautas en términos de cuestión. Control. ¿Está claro hasta ahí? Control. Esto, con la caída del muro de Berlín, como que nos olvidamos. Y lo que queda es una especie de triunfo de una categoría que imponen los norteamericanos a través de los medios de comunicación, donde el imperialismo es cualquier verdura. El ejercicio de la violencia, los malos, los tipos que vienen y compran un tercio de la Patagonia, bla, 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 bla. Eso es infinitamente más complejo y reduce una categoría analítica a cuestiones meramente impresionísticas.
Entonces, en eso además tenemos algunos pensadores, Tony Negri y Manuel Wallerstein. Para algunos Negri es marxista, para otros no lo pensamos así. Wallerstein nunca se reivindicó marxista como eso. Uno habla de sistemas económicos y el otro habla de imperio. Sí, en su momento hicieron roncha, les dieron mucha pelota, salieron todos los diarios, le encantaron al New York Times, por alguna razón será, ¿sí? Y otra vez se disolvió la categoría. Entonces, no es un problema de que haya un argentino, y yo conozco uno que tiene una fábrica de bicicletas en China, si no estaríamos hablando del imperialismo argentino en China. ¿Por qué? Porque hay flujo de capital, porque el tipo va ahí y porque vende bicicleta en China. Pero la realidad es que no controla la economía china y no la controla en función de la nuestra. Ojalá si fuera, me encantaría, pero no. ¿Está claro? Bien, punto 1. Punto 2, en términos generales y como eso. Lo del flujo de capitales sigue siendo una cosa central y fundamental. ¿Cómo explicamos nosotros? Fabián hacía referencia a que yo hablaba de decadencia de Estados Unidos. El término no es mío, es un señor que se llama Zbigniew Brzezinski. Lo dijo él. O sea, le robé a lo más granado de la política imperialista norteamericana. Genio. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Brzezinski dijo que había una decadencia de Estados Unidos relativa a un punto anterior. Él estaba refiriéndose realmente en relación a la década del 50 y 60. ¿Está claro? Y estaba hablando porque dijo que la productividad por sobre capital invertido y hora de obrero trabajada había bajado en Estados Unidos. Y su principal dato que estaba tirando, y se puede constatar, ¿sí?, es que la balanza comercial, lo que Estados Unidos vende y lo que compra, es deficitaria terriblemente. Entonces la pregunta que Brzezinski no se mete, pero que Pozzi sí, es ¿y cómo equilibras esa maldita balanza comercial? Por lo que podríamos llamar el saqueo del resto del mundo. Y se da esto a través de 3 mecanismos. El primero, el mecanismo de la deuda externa. A ver, el eje no es que pagues la deuda, sino que sigas pagando los intereses. O sea, que haya flujo de capitales hacia eso. Y eso permite controles de economía. Cada vez que nuestro simpático ministro de Economía, el prócer del economista Sergio Massa, se para y dice hay que negociar con el Fondo Monetario, lo que está hablando es de garantizar el flujo de capitales que va a poner la economía argentina en función de pagar esas cosas. 1. Dicho así, para Bartola y simple, y Katz me va a retar. Bien. Segunda cuestión, en términos, el saqueo de otros países. Eso se visualizó claramente con el saqueo de toda Europa del Este después del 89-91. Y fue un saqueo. Vaciaron, fueron miles y miles y miles de millones de dólares que salieron de esa zona y fueron hacia Estados Unidos. El tercero, que nadie menciona nunca jamás, es el narcotráfico. A ver, señores, supongamos que te pones a vender raviolitos acá en el Abasto. Sí, o sea, sobrecitos hermosos, qué sé yo. Te pagan pesos. ¿Qué haces con los pesos? Vos narco. Lo invertís a plazo fijo. Minga, vas y compras dólares. Bien, una vez que compraste muchos dólares, ¿qué tenés? Papel. Tenés papel. Sobre todo porque si es un narco exitoso, tenés containers de dólares. ¿Qué haces con el container de dólares? Los convertís en un asiento bancario. Lo que dicen en las pelis, ahí todas las pelis que había por haber, lavado de dinero, bien. El asiento bancario, ¿en dónde? En los bancos de Florida y Texas, que tienen las leyes financieras más flexibles, ¿sí? Y donde vos podés enviar tus dólares mal habidos para que te los laven. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. La guita de Pablo Escobar no la tenía en el colchón en Colombia. Pablo Escobar la tenía en un banco norteamericano. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso implica flujo de plata. A ver, la famosa guerra con el narcotráfico de Estados Unidos se resuelve relativamente simple si cambias las reglas de juego financieras.
si les dificultás el depósito de dólares en la principal economía del mundo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque eso equilibra el déficit comercial, permite mantener esa economía funcional. Hay otros mecanismos, pero esos son los tres principales en términos generales y globales. En la medida que eso lo en la venta de armas, la guerra, todo un montón de cosas más, pero esos son claves y centrales y además que no percibimos. El flujo entonces se mantiene centralmente y apuntás a mantener otras economías en función de la propia. Eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Es Rusia un país imperialista? La respuesta debe ser simple. No. ¿Por qué? Porque no está ese flujo y no tiene economías en función de la propia, sobre todo después del 89. ¿Es China un país imperialista? Sí. Y hablamos de América Latina, nos olvidamos de África. Desde la década del 70 China está metida en África y controlando economías. Ups. Haciendo represas, explotando pozos petroleros, comprando y vendiendo gobiernos, derrocando gente, poniéndola, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es una potencia imperialista emergente. ¿Estamos? Bien. En torno a eso, entonces, acá hay una cosa central, rapidísimo, que tiene que ver ya en el siglo XIX, la definición de la corona británica en base a sus geoestrategas es que el mundo se disputaba en lo que llaman el continente euroasiático, o sea, la zona donde había la mayor cantidad de recursos naturales. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos hablando de Rusia y China. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto lleva en el siglo XIX a la guerra de Crimea en 1853, llevan las dos guerras de Afganistán en el siglo XIX, mucho antes de las posteriores, lleva un montón de conflictos y enfrentamientos en torno a eso, donde el eje de los británicos es desmembrar a Rusia y el eje de los rusos es avanzar hacia el Mediterráneo por un lado y hacia la India por el otro, y consolidarse. ¿Se entendió? Esto es retomado en los últimos 20 años, donde además un sector de la burguesía norteamericana cree firmemente en eso. Y acá, más allá de que no sea muchacho bueno mi amigo Trump, Trump no está en eso. Trump pertenece a otro sector. El planteo básicamente del imperialismo de Trump, en ambos quieren que sobreviva el imperialismo norteamericano. Ambos quieren que crezca Estados Unidos y ambos tienen una política distinta. En el caso de Trump, el planteo es centralmente este. Hay que amigarse con Rusia, bajar los niveles de conflicto mundiales, Corea del Norte, por ejemplo, ¿sí? Separar a Rusia de China y enfrentar a China ya. Por ende, Trump lleva adelante una política durante 4 años agresiva frente a China y amigable frente a Putin, que hace que el otro sector lo acuse de forro de Putin y de amigo de Putin y infiltrado comunista y qué sé yo, a Trump. Cuánta cosa más dando vuelta por el mundo. El otro sector, que diríamos simplísticamente es el de Biden, digo simplísticamente porque si algo no hace Biden es pensar, ¿sí? El hombre que ha sido fotografiado dándole la mano al aire y cosas por el estilo, Prosser, cree que hay que encarar Rusia y China juntos ya, y que el eje es provocar a los rusos de manera de poder desmembrar a Rusia y restarle un elemento importantísimo en términos de recursos naturales y, como decían ellos, apoyo militar. ¿Se entendió hasta ahí? Esto implica un nivel de agresión desde Ucrania hacia las zonas rusoparlantes y la violación de los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que nadie menciona, y esto es mi tercer punto y dicho a la Bartola y muy rápido. A ver, si Rusia no empieza la guerra de Ucrania, Rusia se jubila.
Digo, no solo está estos conflictos empezaron en Georgia, Abjasia, y etcétera, continuaron en Ucrania, ahora vuelven a estar en Georgia. Ups, ¿estamos hasta ahí? Lo notable de esta guerra es la paciencia de los rusos, no que sean buenos. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que sean buenos. Damos la paciencia. ¿Cómo es que no hicieron papa a los ucranianos desde el vamos? Porque la idea de los rusos tampoco es ser papa a los ucranianos, es lograr una solución negociada, que nadie quiere negociar en el mundo occidental y cristiano. Ups. Sí quieren provocar que algo similar pase en torno a Taiwán. No lo estoy imaginando, lean los diarios, van a ver. En esto entonces hay una cosa rapidísimo que es central del nuevo poderío de estos países imperiales, que tiene que ver con los medios de comunicación, el soft power, que hablaba Valeria hace un rato en la mesa anterior. Es muy notable como una vez que comienza el conflicto de Ucrania, desaparecen noticias que salían hasta 2 días antes. Yo, porque sigo esas cosas, y tengo memoria, y soy viejo, y soy historiador, y toda la cosa. Pero si Putin hubiera instalado 26 laboratorios de guerra bacteriológica en Canadá, Estados Unidos hubiera invadido Canadá hace rato. Es más, si Canadá se planteara que el puerto de Seattle era canadiense, lo hubiera invadido también Estados Unidos. Digo, sabemos que es así. Ha pasado en tantos otros lugares. Bien, pero los medios bloquean eso. Hay una uniformidad en términos de la narrativa y el discurso. Es notable que lo acepta, me importa poco que lo acepten los liberales, lo acepta la izquierda, con una carencia de análisis impresionante. Último punto, antes que Anina me agarre 3 sopapos. ¿Qué esperar hacia el futuro? Y dentro de eso, lo del espacio para desarrollo socialista en algún lugar del mundo. A ver, acá hay una cantidad de problemas. ¿Qué esperar al futuro? Yo creo que el nivel de conflictividad entre estas potencias va a aumentar. Creo que estamos en un momento increíblemente peligroso a nivel del mundo. No un poco, increíblemente peligroso a nivel del mundo. Cuando Zelensky se para y dice hay que tirarle la bomba nuclear a los rusos, no está hablando porque sí. Hay un sector que piensa eso. ¿Qué pasaría, imaginemos, si además de la guerra de Ucrania tenemos una guerra en torno a Taiwán? ¿Estamos? Supongamos que Rusia pierda. El nivel de crisis socioeconómica en el mundo va a ser antológico. Supongamos que gane. El nivel de crisis socioeconómica va a ser antológico. ¿Está claro hasta ahí? Lo mejor que le puede pasar a Zelensky, no digo a Ucrania, no hay nada bueno que le pueda pasar, es que los rusos declaren que bueno, que se retiran, ya está, y se acabó la guerra, y mientras tanto, media Ucrania está hecha puré, incluyendo toda su base productiva. ¿Estamos? Entonces, ¿qué esperar en el futuro? Mayores niveles de conflictividad, allá, acá y en otros lados. ¿Estamos? En cuanto a los aliados y el espacio para desarrollo, está muy complicado, porque una cosa que tenemos que volver a hacer es analizar eso. A ver, yo vivo en un pueblo chico, tiene 15.000 habitantes. Mi vecino tiene una fabriquita de premoldeados y alambrados. ¿Está claro? Tiene 20 obreros adentro. ¿Estamos? Mi vecino comercia con China. A ver, comercia con China el tipo. Es más, mandó los hijos a China para firmar los acuerdos comerciales, qué sé yo, y qué sé cuánto. Hoy en día es hincha del PRO hasta decir basta. ¿Por qué? Porque no consigue las divisas para cumplir los convenios. ¿Estamos? Bien. Mi otro vecino tiene una planta activadora de soja. Estamos hablando de industrias. Que le vende a los yanquis. APA. Entonces, estamos hablando de que esa famosa burguesía nacional que tanto nos hartó el peronismo durante una época de ella, no existe. No hay tal cosa. Porque han tenido
si quieren hacer guita, asociarse. Y acá no nos olvidemos una cosa central. ¿Sí? ¿Qué quiere todo burgués? Hacer plata, señores. No hay tal cosa como uno que quiere hacer buenitos. El que no quiere hacer plata se lo comen los tiburones. Sea argentino, católico, bueno, vaya a la iglesia todos los domingos, etcétera. Todos quieren maximizar ganancia. Y para maximizar ganancia hay que aumentar la tasa de explotación, mejorar la inversión de capital en tu industria y, por lo tanto, aumentar la productividad. ¿Está claro? Entonces, no hay buenos. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Otra cosa es ahora desarrollar políticas para dividirlos. Es otra cuestión. Entonces, tenemos que analizar. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer el paño donde trabajamos. Nada más. Sí, me quedé con un montón de cosas al tintero. Bueno, justamente para que puedan decir todo lo que quedaron en el tintero, vamos a dar lugar primero a las intervenciones, preguntas del público y después hacemos otra ronda para responder intervenciones del público o también entre ellos que han hecho comentarios sobre exposiciones de otros. Así que abrimos tiempo. Abro micrófono. Fíjate la base. Si no, después nos inventamos tu pregunta y no te va a gustar. Por acá, me quedo acá, sí está más cerca. Bueno, ¿puedo decir un comentario que me vino a propósito de un par de cosas que dijo el último disertante? Recuerdo, tengo un comentario y una pregunta. Un comentario del periodista Carlos Del Frade, que además es diputado de la ciudad de Santa Fe y que es un periodista que investigó mucho el tema del narcotráfico. Y hace un tiempo en un reportaje, en una respuesta, lo escuché, digamos, ensayó un intento de desmontar toda esta puesta en escena de Estados Unidos como paladín de la lucha contra el narcotráfico y la DEA y todo esto. Y dio el siguiente ejemplo para ilustrar, ¿no? Mencionó un dato de Naciones Unidas en el que establece que 5 de las formas de acumulación capitalista son el tráfico de armas, la industria farmacéutica, la trata de personas, la industria de los hidrocarburos y el tráfico de drogas. Y con respecto al tráfico de drogas, que es su tema, él decía, ¿por qué el capital, se preguntaba, se va a perder los 40, se va a perder de colocar en tiempo y forma todos los días su gramo de cocaína a 40 millones de consumidores norteamericanos, si es una papita de recaudación eso? Simplemente esto para reforzar un comentario. Y mi pregunta, voy a ver si la puedo armar, llegué un poquito tarde, pero justo sobre lo que decía Claudio, sobre que el socialismo no va a irrumpir de un día para el otro y que sería un proceso para nuestra región que llevaría años, a lo mejor 30 como Argentina 2050. Y asociado también, mi pregunta surge de comentarios que escuché de intervenciones radiales de Fabián Harari en la época del golpe en Bolivia y que me hicieron reflexionar muchísimo, porque yo un poquito me subí a ese bondi de la cosa de Chávez igual a socialismo, Evo Morales y toda esta onda progre, que las personas que tenemos ideales socialistas o de izquierda, no vamos a hacer ahora una cuestión semántica, pero me entienden, ¿no es cierto? Y bueno, las respuestas de Fabián en intervenciones radiales me sopapearon mucho, porque Fabián estaba en contra de esa idea de que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Lo fundamentaba, no voy a ser yo quien lo diga, él lo puede expresar. Y asociado a lo que decía el primer compañero, ¿cómo hacemos, es la pregunta, para determinar o para esclarecer
un poco mejor para unificar a toda esa masa de personas de buenas intenciones ideológicas, pero muy divididas, porque muchos queremos el socialismo, pero algunos admiran a Hugo Chávez y creen que Hugo Chávez fue un puntapié inicial hacia una idea socialista para la región, y otros con nobles ideas también socialistas lo desmienten esto. No sé si me estoy expresando bien, pero quiero ver si me ayudan a resolver esta contradicción en lo que, no sé, los sociólogos llaman el imaginario colectivo. Tal vez en un mismo acto convergemos muchas personas con nobles ideales y nobles ideas, pero que nos vamos a pelear a la hora de decir, a la hora de que surjan estos pequeños temas puntuales de debate que mencioné antes, sobre, por ejemplo, Chávez, socialista o no socialista, Evo Morales, golpe o no golpe. Perdón la extensión, gracias. ¿Alguien más? Ya. Y uno por lo menos, ya es un éxito. Es una pregunta muy, muy puntual y va dirigida al profesor Harari. Estamos de acuerdo en que en el planteo de un Estado productor va a ser fundamental una política exterior pragmática. Bien, te mencionó esto de comprar a quien nos compra. Lo que me preocupa de este planteo es que van a ser centrales, va a ser central acuerdos de exportación y que los países, así sean imperialistas, pensemos lo que van a ser capitalistas, y que esas cuotas de importación sean manejadas de manera estratégica y como una forma de presionar, y no del imperialismo, sino del capital. Eso es algo que a mí me deja pensando. El fantasma de un bloqueo comercial, por ejemplo. Gracias. Lo mío también es puntual para el profe Pablo, que en esta trama que señaló acerca de las disputas entre distintas hegemonías, Rusia, China y Estados Unidos, me quedó una idea ahí que no entendí demasiado, que en algún momento usted anunció que si Rusia no hubiese invadido Ucrania se debería jubilar. Querría que ampliara un poco esto porque no me quedó claro. Bueno, buenas tardes. Para acotarlo con lo dicho de Fabián, sí, en Venezuela hay operaciones del ejército ruso y chino, y eso se vio ahorita cuando la operación contra la FARC. El gobierno decidió romper con la gente de Gentil Duarte y salió con el ELN. En ese operativo incluyeron personal ruso y personal chino para derrotar a la guerrilla, porque la guerrilla, la FARC, la disidencia, hizo una gran derrota al ejército de Maduro, y entonces buscó la asesoría militar de China y Rusia para derrotar esa parte y también para controlar los minerales que no están en las tablas periódicas que están en el arco minero del Orinoco, en el sur de Venezuela. Y también hay que acatar fotos fallan que hay 3 memorandos de entendimiento de seguridad: uno con China, uno con Rusia y uno con Cuba. Yo tenía una pregunta respecto a tu afirmación, Pablo, de que Rusia efectivamente no es un imperialismo. Teniendo en cuenta el criterio político, me quedan dudas si vos, por lo que entendí, el criterio político es irrelevante o ocupa un lugar secundario, y que el criterio económico sería, yo me pregunto, ¿qué lugar ocupa ahí el tema de, bueno, los negocios mafiosos de la mafia rusa, o sea, todo el flujo de dinero ilegal, por un lado, y después, qué peso tiene digamos, en el concierto internacional o en la puja entre potencias, la privatización del patrimonio, del capital ex soviético, de la tierra en Ucrania, de las industrias. Había leído un artículo de que Zelensky, o uno de los objetivos del gobierno de Zelensky, era cambiar las relaciones de propiedad en el campo, por ejemplo, y que era un tema en discusión. ¿Y qué más? El tema del grado de endeudamiento para la compra de armas, qué influjo tiene en el proceso mismo de la guerra y en la magnitud de los negociados. Tengo dudas respecto a cuál es el peso que tienen factores como la privatización del patrimonio ucraniano después de la guerra
el grado de, digamos, de los problemas que implica la deuda en términos de la compra de armas y el beneficio que trae para las potencias, si están así como dicen, bueno, el negocio de la guerra está en la venta de armas y en el endeudamiento. Y finalmente, vos planteaste un horizonte que no es desalentador en la medida de que, bueno, va a haber más quilombo, pero no sabemos cómo se va a resolver. Pero digo, ¿qué va a pasar cuando el proletariado ucraniano se encuentre con semejante grado de despojo, semejante carga sobre su espalda, aparte de la guerra en términos económicos? ¿Y qué apuesta podemos ir figurando en términos de la lucha de clases en el este de Europa en función de este conflicto? Dado que evidentemente me han arrogado el rol de especialista en Ucrania y Rusia, no, mira, yo pienso básicamente lo siguiente, ¿sí? Estados Unidos tiene una larga tradición de no respetar tratados internacionales. Desde los tratados con las naciones indígenas en América del Norte en el siglo XIX, hasta tratados con México y todos los acuerdos logrados con Gorbachev después del 89-91, todos. El último tratado que se firmó fue el de los pactos de Minsk I y II, que eran los que garantizaban la autonomía cultural y política del Donbass dentro de la soberanía ucraniana. O sea, eran parte de Ucrania, pero podían preservar su lengua y su cultura, cosa que no debería ser ninguna novedad para buena parte de los países europeos. Cataluña es eso, para que quede claro. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Una vez que Estados Unidos no cumple la promesa de no expandir la OTAN hacia el este, una vez que Estados Unidos impulsa y desarrolla las revoluciones naranja, para llamarlo de alguna forma. Pensemos que el presidente de Ucrania, durante un tiempo, los primeros de la primera década, era prorruso, no bueno, pero prorruso, y fue desplazado por otra mujer que después fue, bueno, larga cuestión en torno a eso. Hay una larga trayectoria también de esta cuestión política en torno a Bielorrusia y a varios de los otros países en la zona, con el antecedente, además de Abjasia en Georgia. Esto generaba un problema serio. Si Rusia permite que la OTAN llegue a sus fronteras, además de su paranoia normal, natural, que viene desde el siglo XVIII en adelante, de los problemas de invasión, etc., la realidad es que termina siendo rodeada y termina siendo excluida de una cantidad de naciones donde, además de que tiene minorías importantes, y a veces no minorías, en varios de los países del Báltico son mayoría de rusos, ¿está claro hasta ahí? Esto le genera una cantidad de otros problemas militares, políticos y además económicos. ¿Estamos? ¿Qué pasa si varios de estos países deciden que el gasoducto Nord Stream, no el 2 que volaron a la miércoles, el 1, no puede pasar más hacia Europa? Esto es un problema serio para los rusos. Entonces, jubilarse quiere decir básicamente aceptar que no es más potencia mundial. Esto puede ser bueno para nosotros o no. La realidad es que ningún presidente de Rusia iba a aceptar su postergación. De la misma manera como ningún presidente norteamericano va a aceptar dejar de ser potencia mundial así como así. Primero va a volar el mundo. ¿Se entiende lo que digo? Bien. ¿Qué puede traer la guerra al proletariado ucraniano? Hambre. Hambre, muertos, problemas, etcétera, 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 y vuelos de nacionalismo pero infernales. A ver, la izquierda está, cosa que no sale en los diarios, está prohibida en Ucrania el día de hoy. Estamos perseguidas además como agentes prorrusos y qué sé yo. Entonces me parece que hay una cosa bastante complicada. Y si te di una impresión de que mi pronóstico hacia el futuro no era tan malo, me equivoqué. Mi pronóstico es malísimo. No malo, malísimo. Yo no veo una disposición
A ver, el imperialismo británico, cuando llegó su decadencia, aceptó la decadencia y aceptó la independencia de la India. Buscó formas como el Commonwealth de mantener influencia, ¿sí? Pero se le liberaron las colonias. Eventualmente, en la década del 60, Estados Unidos reemplazó en la Argentina, en la década del 40 y 50 lo reemplazó a los británicos en toda América Latina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahí? Bien, los yanquis no aceptan lo mismo, ni lo van a aceptar. Digamos, si me preguntás quién es malo, son todos malos. Si me preguntás quién es el peor, te digo claramente, Estados Unidos. Porque tiene una larga trayectoria de no negociar. Y cuando negocia es porque no le queda otra y no acepta los resultados de la negociación. Eso es algo que los rusos, por ejemplo, y los chinos se avivaron hace mucho tiempo. Los rusos recién ahora. Por eso Putin dice que está dispuesto a sentarse a negociar, pero desde la fuerza, no desde la debilidad. ¿Da? Bueno, cosas que me quedaron de la exposición. Como decía, no. Probablemente lo normal es que yo hice una crítica, me costé yo vuelva, pero como digo, los anfitriones tratamos de no quedarnos con la última palabra ni abusar de esa posición. Así que algunas cuestiones que me quedaron afuera, y me parece muy importante. Yo lo dejé para el final y no llegué, así que ahora lo voy a decir al principio, aunque parezca que no tiene que ver con las preguntas, para que no me quede afuera. ¿Qué es lo central? ¿Qué es el problema del sujeto? Todo, digamos, esta discusión de con quién nos aliamos, depende del sujeto al que estemos apelando. Hay algo que acá dice Claudio, que yo estoy completamente de acuerdo. El tema de ir a una sociedad socialista. Estamos de acuerdo. El problema es quién va a una sociedad socialista, independientemente de a qué le llamamos socialismo, que eso tendríamos que ponernos a discutir. ¿A qué le llamamos socialismo? Porque si no socialismo le llamamos a una especie del apocalipsis, digamos. Yo quiero decir, yo vengo de la tradición judía. En la tradición judía, digamos, el final de los tiempos no es el apocalipsis. Es que viene el Mesías, resucitan todos los muertos y hay abundancia para todos, ¿no? Digamos, yo podría decir que eso es el socialismo en la tradición de la izquierda. Es decir, va a venir el Mesías y van a resucitar los muertos, nadie se va a morir y va a haber abundancia para todos, nadie sabe muy bien cómo. Si a eso yo no sé, la verdad, si a eso claro, se refiere, obviamente no estamos de acuerdo, porque eso sí, me gustaría que pase, pero eso no va a pasar, eso no. Hay que darle una carnadura concreta. Ahora, el tema, eso es el qué. Cuando yo dije el qué, es eso, un Estado productor, la idea de lograr un país que produzca riquezas, que las produzca al nivel de la economía mundial, que exporte, etcétera, con bienestar, bueno, todo lo que dije antes. Eso sí nos va a llevar a una sociedad diferente en el mediano plazo. Ahora, el problema es el sujeto, así, ¿quién? Ya no qué, sino quién va a hacer todo eso. Y cuando quién, él dice unidad popular, yo puedo decir clase obrera, otro puede decir, está bien, pero eso tiene que tener una carnadura concreta, porque si no es hablar de los sexos de los ángeles. En concreto, Claudio dice, la sociedad socialista a partir de la unidad popular. Perfecto, está bien, no discutamos. ¿Eso quién lo hace? ¿El Frente de Todos? El Frente de Todos es el vehículo por el cual llegamos a lo que querramos llegar. Él lo llama unidad popular, yo lo llamo hegemonía de la clase obrera, yo lo llamo socialismo. Digamos, ¿es el del sujeto, el Frente de Todos? O una organización, un frente que reúna al conjunto de la clase obrera. Eso que en algún momento se llamó laborismo, es decir, todas las expresiones de la clase obrera juntan sus fuerzas. Y obviamente en el medio discuten porque es un frente. ¿Sí? Una especie de frente único, a diferencia del Frente Popular, ¿no? El Frente Popular es el frente con otra clase.
Frente Único es todas las expresiones, desde los más reformistas hasta los ultraizquierdistas, pero todo de la clase obrera. Esa es la pregunta primera. La unidad latinoamericana, otra vez, ¿la unidad con quién? La transformación, el socialismo en Argentina tendría, obviamente, una gran posibilidad si encontrara un aliado en América Latina. La pregunta es, ¿quién sería ese aliado del socialismo en América Latina? ¿Lula? Pues no creo. ¿Maduro? Bueno, Venezuela es el paraíso de Milei. Salario de $5 por mes, ausencia completa de sindicatos, el grueso de los dirigentes sindicales de los últimos 10 años están presos o muertos, Alcedo Mora. Los partidos de izquierda están proscriptos, e incluso los partidos de izquierda reformistas, una cosa que yo no dije acá, pero ya que estamos hablando de política mundial, hay que decirlo. El Partido Comunista Venezolano, que apoyó a Chávez, que apoyó a Maduro hasta las últimas consecuencias, hoy está siendo intervenido y está siendo proscripto. Así que, en principio, obviamente, la solidaridad con todos los compañeros del Partido Comunista Venezolano. Y exigimos que Maduro y el régimen dictatorial, la dictadura chavista, saque la mano del Partido Comunista Venezolano. Pero, digo, a ese nivel, es decir, ¿con esa gente vamos a hacer una alianza? Nos mata el otro día, nos pega un tiro. ¿Eso qué significa? ¿Que no vamos a comerciar? Comerciamos con cualquiera. Pero no están dadas las condiciones para que esa es la gente con la cual impulsemos el socialismo. No es el aliado político. Puede otra vez ser un socio comercial y bueno, si nos compran lo que nosotros producimos, no vamos a decirle que no, porque hay una cuestión que yo tengo que construir el socialismo. A este le vendo o a este no lo vendo. Bueno, no le vendo a nadie. No, esa es una cuestión. Ahora, como aliado estratégico, Maduro, Lula, Evo, Boric, Petro, es decir, son dirigentes de la burguesía. No son aliados nuestros. Son nuestros enemigos. Esa es la discusión. La discusión es bien concreta. ¿Cuál es el sujeto? Por último, el tema del bloqueo, esto que... Hay un punto en el cual futurología uno no hace. Cuando Lenin y el conjunto de la dirección bolchevique se vuelcan a tomar el poder, tienen la idea de que van a durar 2 años y que van a ser fusilados. Hay un libro que nosotros lo recomiendo, se llama El año 1 de la Revolución Rusa, de Víctor Serge. Está ahí para que lo compren. En ese libro aparece justamente eso. Yo me acuerdo si Lenin le dice a Trotsky o a quién le dice, nos van a fusilar. Hay que estar siempre pendiente. Esta gente no sabía a dónde iba a llegar. Bueno, duró 70 años eso. Obviamente hicieron todo para que no lo fusilen, por eso duró 70 años. En el fuero íntimo, Lenin era algo derrotista. Creía que lo iban a fusilar. Creía que la guerra civil tal vez no la ganaban. En muchos momentos tuvo esa perspectiva. Obviamente, actuó de otra forma, ¿no? Uno realmente no sabe cuando se emprende una aventura de ese tipo hasta dónde va a llegar. Ahora, digo esto como cuestión más general. Yo no te puedo afirmar que si logramos construir el Estado socialista vamos a durar y vamos a transformar. No te lo puedo afirmar. No te puedo afirmar que al año no nos viene a invadir, no sé, Brasil, Chile, qué sé yo. Lula, por ejemplo. No lo sé. Ahora, sí hay una serie de elementos de que estábamos diciendo acá. No estamos en los 90. En el cual no estamos en los 60, con lo cual tenés si querés,
el paraguas de la Unión Soviética. Eso es así. No lo tenés. Claro, por eso, no lo tenés. Pero tampoco estás en los 90, donde Estados Unidos hace y deshace. No hay nadie que se le... Y si vos vas a comerciar fuera de Estados Unidos es muy difícil. Tenés un mundo, como decía mi columna, que está en crisis. Una hegemonía que se está discutiendo. Y una hegemonía que se está discutiendo, algo que no dijimos acá. Nosotros hablamos de las potencias, Estados Unidos, China, Rusia. Yo voy a hacer un paréntesis sobre Rusia. Me parece que el problema de Rusia es la del tío incómodo en el casamiento. Es decir, ¿dónde lo ponemos? ¿No? Es decir, Rusia está buscando su lugar. Es decir, es ese espacio fue la segunda potencia mundial, económica y militar. Ahora es la segunda potencia militar, pero ya no es la segunda potencia económica. Entonces, obviamente, no se puede jubilar. No se puede jubilar porque tiene el segundo ejército más grande del mundo. Pero tampoco puede tener el liderazgo que político en realidad que tiene China, porque no tiene la economía de China. Entonces, es una situación, digamos, por decirlo así, incómoda, está buscando su lugar. Y cuando digo está buscando su lugar, no es solamente Rusia. ¿Sí? Pero digo esto con respecto a lo que vos decís. Se hicieron muchos bloqueos. Digamos, por ejemplo, se le hizo un bloqueo a la Unión Soviética en los años 70. ¿Y quién le compró? ¿Y quién le vendió, trigo a la Unión Soviética? La dictadura militar. Que se supone que no tenía que venderle. ¿Por qué? Por los intereses comerciales. Hay una cuestión. No hay una burguesía mundial, si bien uno puede conceptualizarlo en esos términos. Para ciertas cosas, las categorías sirven de acuerdo a la escala. Como los médicos, ¿se entiende? Si a cierta escala vale tal. A cierta escala uno examina los átomos. En otra escala examina los órganos. A nivel mundial uno puede decir la lucha de la burguesía contra la clase obrera, pero en términos económicos, en términos estrictos, en lo concreto, no existe la burguesía mundial. No es que hay un comité burgués mundial que le dice acá a la Argentina socialista no le compramos. No. Hay empresas. Primero, hay fracciones dentro de la burguesía. Hay burguesía de cada país. Dentro de cada país hay una burguesía industrial, una burguesía agraria. Y dentro de cada burguesía agraria hay empresas. Entonces, no le compremos piromes a la Argentina, aunque te la vendan a $0,5 y el precio normal sea $2. Sí, es cierto. Ahora yo por detrás voy y te la compro, porque estoy compitiendo. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué va a primar? La cuestión más política, Estados Unidos tipo Vietnam, igual perdió en Vietnam. Hay otra cuestión que quería llegar. ¿Vamos a invadir Argentina para que no se dé la revolución? ¿O la otra cuestión, la cuestión más económica en la cual vos podés comerciar? No lo sé. Sí hay una serie de indicios. Por ejemplo, Estados Unidos no puede entrar en ninguna guerra más, por ahora. Cuando digo no puede, no significa que no lo vaya a hacer. Trump lo entendió muy bien. Trump retiró tropas. Se le hace muy... Digamos, las últimas 2 guerras que peleó Estados Unidos le fue mal. Las últimas. Desde Vietnam, que Estados Unidos, salvo la primera del Golfo del 91, que la podríamos discutir, no ganó una guerra. Ahora, espera que termino. ¿Por qué no ganó una guerra? Porque por una cuestión técnico-militar, una superioridad militar de Afganistán, de Irak. No, simplemente porque no tiene la capacidad en lo que se llama, digamos, la espalda de su propia población para llevar adelante una guerra de ese tipo. Entonces, tampoco es tan sencillo, te vienen a invadir. No es tan sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una gran oportunidad. Bueno, yo creo que acá hemos estado conversando cuestiones conceptuales. En mi opinión, imperio es distinto de imperialismo, es distinto de sistema imperial. No es lo mismo un imperio transnacional con una clase dominante única y un Estado único,
como imaginaba Negri hace 2 décadas, que el imperialismo, las guerras interimperialistas clásicas, que el sistema imperial contemporáneo, que como definí es el uso de la violencia para garantizar la supervivencia del capitalismo, y los grupos que están al comando del sistema de gestión mundial. Ahora, todas estas categorías, me parece que para bajarlas a tierra, la pregunta más concreta sería esta: ¿quién agrede a quién en estos momentos en el mundo? ¿Es un mundo donde todos están agrediendo por igual? ¿Donde todas las potencias disputan en forma equivalente? ¿Donde China agrede a Estados Unidos como Estados Unidos agrede a China y Rusia a Estados Unidos como Estados Unidos a Rusia? Esta es la pregunta central para ubicarnos en un sistema imperial y un universo multipolar. Y mi respuesta es que no son equivalentes. Mi respuesta es que no están actuando igual. Aquí suscribo bastante lo que dijo Pablo. Estados Unidos decidió demoler a Rusia, no Rusia demoler a Estados Unidos. Y la rodeó, violó todos los pactos previos de no hacer bases militares, incorporó a la OTAN a todos los países que rodean a Rusia, y con Ucrania preparaba una agresión mayor incorporando a Ucrania a la OTAN. Es decir, hay una estrategia en las últimas décadas de Estados Unidos de corroer, acosar a Rusia. Bueno, aquí un detalle, en mi opinión, frente a esa agresión Putin no actuó bien. Frente a esa acción, Putin actuó de forma irresponsable, en forma aventurera, y ahora se ha creado un escenario que veremos en qué termina. Se ha creado un escenario de verdadera tragedia para el pueblo ucraniano, de desangre permanente, y cuya mejor solución sería algún tipo de tregua, de paz, de cese de fuego, antes que esto avance más. Pero el punto que me interesa señalar siempre es este. Estados Unidos, como dijo Pablo, es el peor de todos. Yo lo conceptualizaría. Es la cabeza de un sistema imperial agresivo contra adversarios que no actúan de la misma forma. Y extiendo esto a China, y aquí obviamente discrepo con Fabián. Yo creo que China y Estados Unidos no están actuando igual. No cabe duda que es Estados Unidos el que actúa en el mar de China, el que agrede, el que forma una OTAN del Pacífico, remilitarizando a Japón, remilitarizando a Australia, preparando acciones en Corea del Sur, haciendo una provocación en Taiwán y violando el principio de una sola China. E incluso China, en todo esto China mantiene una actitud defensiva, incluso también con la India. Con la India tuvo una guerra en los años 60 y ambos están tratando de evitar la reproducción de esa guerra. Pero China lo hace porque su estrategia es una expansión económica autonomizada de la presencia militar directa. Aquí hay una singularidad de cómo está actuando China. China construye la ruta de la seda, pero de ninguna manera expande las bases militares como se describió aquí. Eso no es así. Y el ejemplo más evidente es América Latina. En los últimos 20 años, la penetración económica china, financiera, comercial e inversora es descomunal. Y no hay bases militares chinas, no hay una embajada china interviniendo en los asuntos interiores de los países como las embajadas norteamericanas. Los golpes de Estado los sigue fabricando el Pentágono y Washington, no lo fabrica China. No hay una quinta flota china rodeando, no hay una guerra contra el narcotráfico, no hay una guerra contra el terrorismo, no hay una ideología de la Guerra Fría. Es completamente distinta la actitud de China y de Estados Unidos en América Latina. Ahora bien, vamos a esto. Estos serían descripciones, análisis, podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, tener opiniones convergentes, opiniones, pero lo que aquí estamos discutiendo es otra cosa. Aquí estamos discutiendo qué lugar va a jugar, qué papel va a jugar Argentina. O sea, clarificar esto que estamos conversando es importante para definir, bueno, Argentina, en este escenario, ¿cómo se planta? ¿Cómo se ubica? Yo me parece que la idea de que hay que actuar en forma pragmática y que en el mundo son todos iguales, es una idea como mínimo ingenua, como mínimo. Ingenua y poco
poco realista. Nadie en el mundo actúa solo, no hay ningún país del mundo que hoy en día diga, bueno, vamos a ser pragmáticos, comerciamos con el que venga, negociamos con el que venga, nuestros aliados serán uno o puede ser el otro. Todos trazan estrategias, todos fijan y conciben quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, con quién tiendo a acordar, con quién obviamente se comercia con todo el mundo y se negocia con todo el mundo. Pero imaginar una Argentina para el 2050, conectado a un proyecto incluso socialista, y no imaginar quiénes van a ser los aliados y los enemigos en ese escenario, bueno, me parece que flota todo en el aire. Si uno quiere concebir, tiene que imaginar también, dado el mundo actual, a dónde vamos a tender puentes y quiénes van a ser los que nos van a agredir. Si la Argentina quiere hacer lo que todos acá coincidimos, industrializarse, mejorar el nivel de vida popular, recomponer su economía, vamos a tener a Estados Unidos enfrente. Esto, si no se dice esto así de entrada, es imposible trazar una hoja de ruta. Si queremos hacer lo que todos decimos que queremos hacer, vamos a tener a la embajada norteamericana con sus personeros locales enfrente socavando ese proyecto. Esto es lo primero que hay que saber. Y no vamos a poder hacer absolutamente nada si no se anula el acuerdo con el Fondo Monetario. No hay industrialización posible con el Fondo Monetario mirando las cuentas del país, definiendo cuáles son las reservas, cuál es el déficit, cuál es la emisión monetaria, qué política tienen que tener los bancos. Es imposible tener una política industrial con el FMI adentro. Y el FMI es Washington, es el Pentágono, es el Departamento de Estado. No, es absurdo suponer que el que sostiene el acuerdo del FMI es China. Eso es tan ridículo que uno de los argumentos que se dio en el Parlamento para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario es que si nosotros no votábamos el acuerdo, China iba a estar con Estados Unidos contra la Argentina. Esto lo decían todos los neoliberales. Es una tontería. China no se va a aliar con Estados Unidos. China va a aprovechar un conflicto de Argentina con Estados Unidos como aprovechan todas partes. Lo que tenemos que saber nosotros es quién va a ser nuestro enemigo principal y quién puede ser nuestro potencial aliado. Y ahí voy a los aliados. La unidad latinoamericana no es una idea romántica bolivariana, de Bolívar. Algo que queda bien decirlo en las reuniones. Es el entorno elemental y básico que tiene la Argentina para poner en marcha un plan de soberanía política y de integración económica. Ese es como el lugar básico, así como en Europa. Grecia concibe una estrategia con Europa del Sur, bueno, y como Corea concibe una estrategia con Asia, obviamente nosotros tenemos que concebirla con la región inmediatamente vinculada a nosotros. Porque esos son los que nos pueden dar un puntal concreto, por ejemplo, para formar una OPEP del litio, para tomar una idea. Los que nos pueden dar el aval para conformar un anillo energético común. Ellos nos pueden dar en la CELAC o en UNASUR el ámbito para negociar los convenios con China, que son totalmente adversos para América Latina, de otra forma. ¿Y por qué son adversos? Porque China, que es una potencia, negocia con cada país por separado. Pero si hay una unidad latinoamericana, se puede negociar en bloque y con otro resultado con China. Pero todo esto es trazarse una hoja de ruta. Yo creo que si no miramos esa hoja de ruta, es muy difícil pensar la Argentina 2050. Y termino con esto porque la llegada del Frente de Todos, y eso es así como que bajamos de Argentina 2050 a la coyuntura inmediata. Yo no sé cuál va a ser el instrumento político. Creo que ninguno lo sabemos. Estamos hablando de procesos de mediano plazo, estamos hablando de acá varias décadas. Lo único que yo sí puedo decir es que va a haber gente, gobiernos más cerca de una posición emancipatoria de soberanía y otros más lejanos. Y que si queremos ser realistas, no podemos decir que son todos iguales. En un proyecto para reindustrializar la Argentina, para recomponer nuestra economía,
No va a ser lo mismo Lula, Chávez, Evo, Petro que Milei, Boularte, Piñeira, Uribe, Bolsonaro. No va a ser lo mismo. Es completamente obvio que va a haber países que se van a hermanar al proyecto nuestro por semejanza de ambiciones y otros que van a ser hostiles y que van a intentar socavar ese curso. Conclusión. Si queremos pensar estratégicamente la política internacional de Argentina para 2050 en un proyecto transformador, hay que definir quiénes son los potenciales enemigos, los potenciales aliados, los potenciales socios, los potenciales adversarios. Y eso se hace con un criterio político de caracterización del imperialismo, pero también con un análisis basado en principios progresistas de izquierda y revolucionarios. Listo. No, una pregunta con respecto a lo que decía, creo que Claudio, el papel de los bloques, ¿no? Esto de que un país actúa solo, y pensando en América Latina y en Argentina en particular, ¿qué papel juegan o jugarían los bloques? Uno piensa en la CELAC, UNASUR, Mercosur, e inclusive el Grupo de Lima que se creó para Venezuela. ¿Qué papel jugarían la OEA, ¿no? ¿Qué papel jugarían Argentina en esos bloques, teniendo en cuenta un proyecto de mediano plazo, ¿no? Eso. A mí lo que me gusta de Claudio es que siempre me hace pensar, y cuando logramos hacerlo engranar, la verdad que sale picante el hombre. Está claro que hay muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo y otras en las que posiblemente sí estamos de acuerdo. Yo no creo que Estados Unidos y China es lo mismo, para nada. Uno es una potencia emergente, la otra está en decadencia. Lo he dicho antes, lo sigo diciendo ahora. Creo sí que eso no la hace a China buena. O sea, nosotros tenemos una especie de visión del mundo y los conflictos como si fuera una película de vaqueros yanquis. O sea, los buenos tienen sombrero blanco, los malos tienen sombrero negro, los indios son fantasmas que si no te cuidas mucho te matan, los mexicanos son por definición traidores, y los buenos, o sea, John Wayne, viaja en una diligencia rodeado de toda esta gente horrible y horrenda. Cada conflicto buscamos un bueno. Y es posible que no haya ningún bueno. Y es posible que estén todos equivocados. Yo coincido con Claudio. Yo creo que Putin tendría que haber encontrado otra forma de lidiar con el tema de Ucrania. No sé si podía. Esa es mi inquietud. Creo que lo provocaron mucho. Y creo que le dieron pocas opciones de búsqueda. Creo que podría haber preparado mejor el conflicto en todo caso. Creo que nunca se imaginó Putin que el conflicto iba a tomar el cariz que tomó, entre otras cuestiones porque hay cosas que entendió mal, que fueron la relación con Europa, con la Unión Europea, donde los yanquis están aprovechando el conflicto de Ucrania no solo para tratar de desmembrar Rusia, sino también para empiojarle en los negocios a la Unión Europea terriblemente, donde además por diversos intereses, presiones o lo que sea, los primer ministros de buena parte de la Unión Europea se han alineado con Estados Unidos a pesar de las movilizaciones y la gente que protesta en contra. Eso, digamos. La segunda cuestión tiene que ver, ya más diferencia, con quiénes nos juntamos, quiénes son los enemigos principales, quiénes son los secundarios, quiénes son los potenciales aliados. Ahí tenemos que tratar de entender un poco más quién es quién y qué pasa. A ver, y eso hay dos puntos de vista. El lulismo, o sea, el PT es un potenciador de elementos de unidad, siempre lo fue. O sea, en función del Mercosur, en función de una cantidad de acuerdos con África, en función de tener una política exterior más o menos coherente y constante. Eso lo hace porque tiene grupos económicos y una burguesía en serio, que mantiene una política exterior regular y donde el armar un
mercado común de Sudamérica, le conviene, o sea, lo hegemonizaría ampliamente. Más aún, el sindicato metalúrgico brasilero propuso a fines de los 90 a los metalúrgicos argentinos y uruguayos hacer un solo sindicato del Cono Sur. Los uruguayos, que tienen más o menos 5.000 afiliados, les pareció una excelente idea. Los argentinos, que en ese momento tenían unos 50 y pico de mil afiliados, sacaron cuentas a ver cuántos cargos le tocaban en la comisión directiva y descubrieron que por cada uno que ellos metían, los brazucas tenían 4, y por lo tanto dijeron que nones. Está claro, acá hay un montón de intereses que juegan en eso, y no estamos hablando ahí de empresarios, sino estamos hablando de algo muy mezquino, que eran los herederos de Lorenzo Miguel. Entonces aquí hay un montón de cosas que hay que superar. Del otro lado, tampoco hay que engañarse. Boric, Petro y una cantidad de otros llegan al gobierno, pero no llegan al poder. O sea, de hecho, aceptan que los ministerios, que la economía la siga rigiendo los mismos tipos. Digamos, a ver, para que Claudio después no me pegue. Yo me puse contento que ganó Boric, me puse contento que ganó Petro. ¿Está claro? Porque los otros eran fachos que no podía aguantar. ¿Estamos? Ahora, de ahí a engañarme de que estos tipos iban a hacer otra cosa, era un largo trecho. Ellos participan de lo que Sartelli llama el consenso neoliberal. Este es otro problema que tenemos que ver cómo hacemos para desmontar. Que lo único posible es lo que se está haciendo. Lo único posible es el mercado y ver cómo fue el mercado ¿no? Que está dando vuelta por ahí. Y la realidad es que no es así. Hay otras cosas posibles, lo que pasa es que no las hemos pensado, nos obturan la posibilidad de hacerlo. Creo que la iniciativa esta, la ventaja que tiene es de que podemos volver a tratar de pensar por nosotros mismos. O sea, mi apoyo hacia vía socialista tiene que ver con las preguntas, no necesariamente con las respuestas. Las respuestas son para discutir, largo y tendido. ¿Estamos? Entonces creo que sí, que hay una cantidad de cosas donde son distintos unos que otros, pero está muy claro que la injerencia china en África ha distado mucho de ser ideal, pero mucho, ni siquiera buena. Mejor que la de los norteamericanos y británicos, no, distinta. ¿Estamos? En eso, los europeos, hay un video circulando del capo de Namibia hablando con el embajador alemán le dice, bueno, pero hay muchos más chinos que alemanes y usted protesta, y el tipo le dice, bueno, pero los chinos no tratan bien. ¿Le creemos? Más o menos. ¿Está claro? Pero, digamos, quitaron la discusión de eso. Pero hay una presencia sumamente importante en eso. En esto, digamos, nosotros podemos aprovechar, suponiendo que llegáramos, no te digo al poder, pero a aproximarnos a eso, podemos aprovechar las fisuras, las competencias, las tendencias que hay entre todos estos sectores. Creo que eso hay que hacerlo. Y creo que sí, que hay que buscar aliados, aunque sean coyunturales, y en eso Claudio tiene razón, siempre y cuando no compremos el buzón de que estos son nuestros amigos. Vuelvo a decir lo que decía en la otra mesa, no hay Santa Claus, no existe. Bueno, pensé varias cosas, no. A ver, vamos al punto. Otra vez, unidad latinoamericana. ¿Bajo qué contenido? ¿Y cuál es la situación actual? Segundo, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría y otra cosa es lo que es. Una política exterior tiene que ser realista, no fantasiosa. Entonces, primero, realista, le compro comercio con el que me compra. Eso es realismo. En términos políticos,
¿Cómo va a ser la configuración de fuerzas mundiales una vez que yo tome el poder? Yo, la verdad, hoy no lo puedo decir. Si Claudio lo sabe, lo felicito, que me diga cómo va a ser. Supongo que a medida que eso sea una posibilidad real, voy a poder ir viendo las tendencias y veré por dónde me conviene, en términos, como dice acá Pablo, coyunturales, no estratégicos. Lo que Claudio propone es otra cosa. Porque si Claudio me dice, mira, cuando tomemos el poder, yo te digo que este te va a apoyar, este no, bueno, podemos discutirlo y, digamos, será cuestión de ponerlo como ministro de Relaciones, ponerlo como canciller y vamos discutiendo en un grupo de cancillería. Pero Claudio propone otra cosa, no propone eso. Claudio propone la alianza como instrumento para llegar al poder. O sea, la alianza con Evo Morales, la alianza con Lula, la alianza con Maduro, para construir el socialismo. Y eso es fantasía. Acá hay un compañero de Venezuela, es uno entre los 5 millones de los 5 millones de obreros que Maduro echó en un proceso de expulsión de población obrera histórico en América Latina. En toda la historia de América Latina no hay un proceso de la Latinoamérica contemporánea, me va a venir con el genocidio de las poblaciones, que sí, son entre 60 y 80 millones de personas que desaparecieron en un siglo. Pero no, estamos hablando de la historia contemporánea, la historia capitalista de América Latina. No existe un éxodo, una expulsión de población obrera semejante. Una dictadura brutal contra la clase obrera, otra vez. Prohíben partidos que se supone que son reformistas. A ese Maduro le vamos a pedir que venga y apoye un proceso de la clase obrera. Otra vez. Es como, digamos, pedirle a Trump o a Biden que se afilie a Vía Socialista. Eso sí es una ingenuidad. A Lula le vamos a pedir que porque en algún momento él dijo, yo no sé si en algún momento él dijo que era socialista, dijo que era obrero, no sé si dijo que era socialista, Lula, no sé si, nunca lo dijo, bueno, no, ya sé que no lo es, pero pudo haber dicho que lo era, por eso, que esté de acuerdo, un tipo que representa a lo más granado de la burguesía de San Pablo, un gobierno que fue expulsado por la gente cuando quiso poner a Levy como ministro de Economía, o sea, el más liberal de los liberales, un tipo que expresa el consenso liberal en Brasil, porque su segundo es Halquim. O sea, del partido de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso lo apoya a Lula. O sea, que le vamos a ir a pedir a esta gente que nos apoye. Y así podemos seguir. Boric ya se mandó su primera fajada a una movilización. O sea, ya empezó a fajar a la gente. O sea, esa gente representa al enemigo, la persona con la que vamos a pelear. Y a esa gente con esa gente queremos pedirle que nos ayude a construir el socialismo. Otra vez, podemos comerciar. Si nos apoya en una medida, por ejemplo, hay una disputa internacional diplomática y ellos nos apoyan, perfecto. Si ellos vienen a decirnos que quieren construir un bloque diplomático para defender tal o cual cosa, no hay ningún problema. Eso se cae de Maduro. Acá no estamos discutiendo cosas coyunturales. Acá estamos discutiendo una alianza estratégica. Dicho de otra forma, ¿quién es el sujeto de la transformación? Reitero. Esa es una discusión. Dos, porque Claudio puede decir, no, pero Lula representa los intereses de la clase obrera, Evo representa los intereses de la clase obrera, Maduro representa los intereses de la clase obrera, Boric, etcétera, etcétera. Ahí ya estamos en una discusión más concreta. Yo digo que no. Entonces yo digo, uno, el sujeto es la clase obrera. Hoy Argentina va a navegar, hoy, 11 de marzo de 2023, una Argentina socialista tiene que navegar en un agua
muy contraria. Sí, hoy Argentina navega sola. Hoy. Y la cuestión de la cercanía es muy interesante lo que dijo Claudio. Potencialmente sería fantástico, imagínense, construir el socialismo con Brasil, bueno, digamos, es más, todo lo que estamos pensando no tiene, hay que modificarlo. No digo que no tiene sentido, pero hay que modificarlo sustancialmente, porque si tenemos a Brasil, a Uruguay, bueno, Chile, bueno, hay que pensar otra cosa. Los bolivianos también. Pero otra vez, el problema acá no es geográfico, es social. Y hoy socialmente, Brasil es nuestro enemigo. No digo todo Brasil, la burguesía brasileña. Hoy Brasil está dominado por la burguesía brasileña. Y ahí está la cuestión de la cercanía. La cercanía puede ser buena o puede ser mala. ¿Por qué? Porque si logramos llegar al gobierno, incluso llegamos al poder, lo más probable no es que venga a Estados Unidos. Lo más probable es que te invada Brasil. Si alguien te tiene que invadir, y te va a invadir Brasil. Por lo tanto, Lula no va a ser un aliado. Lula va a ser el principal enemigo. Es decir, las personas que le vamos a tener que ir a pegar un tiro. Y lo más probable es que todos los países de UNASUR nos den la espalda. Porque los países de UNASUR representan burguesías provinciales. Se pueden poner de acuerdo en muchas cosas que tienen que ver con los intereses económicos. Pero ojo que si hay una cuestión de clase detrás, el acuerdo político estratégico es, por decirlo así, imposible. Así que, bueno, simplemente eso, y le doy la palabra para que termine Claudio. No. Pues, pero después que yo diga algo, le damos 5 minutos a él para que hable. No quiero terminar porque voy a hablar. Bueno, muy simple. Es muy simple. Hay algo que estamos todos de acuerdo y me pone muy contento, que es que todos estamos hoy en día pensando, gente que no pensábamos así en ningún lado, que la lucha es una lucha de largo plazo por llegar al gobierno y disputar el poder. Esta idea de que tenemos que llegar al gobierno y disputar el poder en el largo plazo a escala nacional, yo creo que está sugerido por Ari, está sugerido por Pablo, yo coincido plenamente. Y entonces tenemos una plataforma común de la cual podemos comenzar a discutir. Porque tenemos este principio común, es que empezamos a imaginar escenarios. Si la idea fuera otra, por ejemplo, la expectativa de una revolución socialista en los próximos años, no tendríamos que imaginar este tipo de escenario. Pero estamos partiendo de un diagnóstico por el cual suponemos que vamos a tener un contexto donde hay que llegar al gobierno, disputar el poder en cada país, y ahí viene el segundo tema específico de esta mesa. ¿Con quién lo hacemos en el mundo? Yo digo, en principio, sí, llegamos al gobierno, estamos disputando el poder, me refiero a fuerzas de izquierda, en principio hay que hacerlo con los aliados latinoamericanos y con los aliados internacionales. Y empecé a sugerir quiénes son. La gran diferencia que tengo con Fabián es que yo sugiero quiénes son y él no sugiere ninguno. Esta es la gran diferencia. Y yo no solo no sugiere ninguno, sino que da a entender que son todos iguales. Incluso dice dos cosas que para mí son de una falta de realismo pasmosa. Los problemas, si nosotros llegamos al gobierno y disputamos el poder, no vamos a tener como primer problema con quién comerciamos. Vamos a tener como primer problema que nos van a hacer un golpe de Estado y que tenemos que defendernos contra el golpe de Estado. Ese va a ser el primer problema. ¿Y quién hace los golpes de Estado desde hace 100 años en todos los países de América Latina? El Pentágono. ¿Y quién hizo el golpe de Estado que mañana se va a analizar aquí de Chile? Estados Unidos. ¿Y quién nos va a hacer una acción subversiva, contrarrevolucionaria, con vía violenta? Va a ser Estados Unidos. Si no, yo lo que digo es esto. Si esto no está claro, no disputemos el gobierno, no lleguemos al gobierno ni disputemos el poder. Si pensamos que esto no va a ocurrir, la propuesta nuestra va a tener tan poca credibilidad porque es absurdo suponer que nuestro enemigo no va a reaccionar. Y entonces suponer que el que va a atacar a la Argentina va a ser Lula
Porque él ni siquiera dijo Bolsonaro. Yo dije, bueno, está pensando en que hay un gobierno de izquierda en la Argentina y Bolsonaro prepara un golpe de Estado. Bueno, es razonable. Pero dice que Lula lo va a hacer. Entonces, nosotros vamos a otro gobierno de izquierda y en vez de traer una alianza con Lula, Lula va a actuar como agente, va a ser nuestro enemigo. Entonces, nuestra discrepancia no radica solo en que yo defino eventuales aliados y eventuales enemigos y eventuales adversarios, sino que en ese mosaico, cuando lo empezamos a diseñar, bueno, hay como una diferencia básica, que es la simple diferencia entre lo que es de izquierda y lo que es de derecha. Yo con el progresismo no tengo ninguna ilusión, no solo no tengo ninguna ilusión, sino que soy virulentamente crítico con todos los progresismos y por eso lucho por construir fuerzas de izquierda. Pero Lula no es igual a Bolsonaro, Boric no es igual a Piñera y nuestro enemigo es Piñera y nuestro adversario es Boric. Nuestro enemigo internacional es Estados Unidos y con el cual podemos tejer relaciones defensivas inteligentes, puede ser China, puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia. Este es un poco el punto de discrepancia, pero la palabra final. Ya está, terminamos acá. Lo único que no dije que son lo mismo, pero no importa. Ya está. Agradecemos mucho a los panelistas, muy interesante el debate, quizás se pueda seguir en otro momento, pero ahora tenemos que dejar la sala y dar lugar a la siguiente charla, que es la charla final de hoy, a los que le invitamos obviamente al público a quedarse. Por acá tenía el nombre. Que es la charla Cómo superar la crisis económica, diagnósticos y perspectivas. Muchas gracias.